Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12. Voy a leer el verso 5 y 6 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Cuando lo tienen, dicen amén. Leo la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para bendición de nuestras almas. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Dios bendiga nuestras almas. El pueblo del Señor en victoria dice: bueno, hay un pueblo en victoria. Pueden sentarse, queridos hermanos. Bien, gloria al Señor. Ya hemos hablado de la iglesia local, los colaboradores. Cuando el crecimiento de la iglesia lo amerite, conviene que cada iglesia tenga un cuerpo de colaboradores y diáconos también serían, ¿no? O diáconos. Estará compuesto por el pastor y 3 a 5 personas de ambos sexos, no habiendo más hermanas que hermanos, quienes serán establecidos según lo estipulado en la lección anterior, el párrafo 3 que hemos visto ya, ¿no? Entonces, cuando el crecimiento de la iglesia amerita, aquí por ejemplo ya es una iglesia regular, no es una iglesia pequeñita. Hay iglesias, pero yo en Moyoamba yo estuve por más de un año con 40, 50 hermanos. Y yo no tenía diácono allí, recientemente estaba empezando la obra y eran pocos hermanos y entonces es fácil poder también dirigirla, administrarla, ¿no? Pero cuando ya la iglesia va creciendo, entonces ahí amerita ya. Yo no sé por qué hay congregaciones, sin ánimo de querer juzgarles ni mucho menos, pero hay congregaciones a veces de 10, 15 personas y tienen, los 10 y 15 tienen cargos. Entonces, ¿a quién se gobierna, no? Si todos tienen cargo, después terminan a veces hasta discutiendo y peleándose, puede ser. Pero cuando la iglesia lo amerite, sí es necesario, hermano. Este cuerpo de colaboradores, es decir, los diáconos con el pastor, trabajarán por la buena marcha de todas las actividades de la iglesia y por su desarrollo espiritual, numérico y material. Según Hechos capítulo 6, verso 3. ¿A qué trabajo se estaba refiriendo ahí el apóstol Pedro? Vamos a leer un poquito más, ¿no? Desde el verso 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia, en esos primeros tiempos, y después se establece como una norma también, ¿eh? La iglesia tiene la responsabilidad de hacerse cargo de las viudas y de los huérfanos. Claro que hay directrices, ¿no? Pero Pablo habla de la atención a las viudas, pero dice viudas que son viudas de verdad, o sea que no tienen a nadie, ¿no? Una viuda en los tiempos bíblicos de Cristo era una mujer desprovista de todo tipo de socorro y auxilio, que no tenía ni familia. Mire, vamos un momentito, dejemos aquí ahorita Hechos 6 y vamos a la carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, abra su Biblia, la doctrina la estamos
es instrucciones, son enseñanzas que tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí en este capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo le da exhortaciones, como hablábamos ayer también, a Timoteo, donde él le dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Estoy leyendo en el capítulo 3, verso 4. Esto te escribo, le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, todas estas directrices que Pablo le da a Timoteo, le dice para que él sepa cómo conducirse. En otras palabras, para que sepa cómo administrar, porque la iglesia se administra. La iglesia no es una simple corporación o una empresa que se gerencia. La iglesia no se gerencia. Es decir, la iglesia no tiene gerentes. La iglesia no es una empresa de empresarios. La iglesia es la casa de Dios. Y en la iglesia hay obreros. Somos obreros, yo soy obrero. Y ayer hablábamos de un verdadero obrero, ¿no? Un obrero fiel, un buen ministro, un buen obrero. Y un buen obrero o un buen ministro, hablábamos ayer, es aquel que es fiel. Que no es un cristiano solamente. Un cristiano o un creyente es alguien que pone su confianza en Dios. Pero un obrero fiel es alguien quien Dios confía. Y eso es lo que es un verdadero, un buen ministro, un buen obrero. Por eso Pablo dice: téngannos los hombres por administradores de Dios, de los misterios de Dios. Pero es necesario que el obrero sea hallado fiel. Es decir, que Dios puede confiar en ese hombre. ¿Por qué Dios le mostró a Abraham? Porque mire, un hombre, un obrero fiel, un obrero en el cual Dios puede confiar, Dios le revela misterios. Dios le revela sus planes. Perdóneme que me estoy saliendo un poquito, ¿no? Abraham, el caso de Abraham. Parafraseando lo que Dios le dice, lo que Dios dice de Abraham, porque yo sé que Abraham, este hombre es fiel, dice Dios, parafraseando. Y yo sé que este hombre va a mandar después de él a su generación que viene postrera, le va a mandar a que anden en el camino de Dios. O sea, Dios lo halló fiel a Abraham. Y entonces Dios dice: si este hombre es fiel, ¿cómo yo entonces no le voy a mostrar lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Le dice. Entonces, a personas fieles Dios le abre su tesoro, hermano. Dios les muestra. Eso es lo que Dios está buscando en la tierra. Hombres y mujeres fieles. Dije, hombres y mujeres fieles, en cuales Dios pueda confiar. Entonces le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Capítulo 5, Primera de Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Yo he visto a veces creyentes, y he visto también hasta obreros, he visto. Pero también he visto creyentes. Y creyentes jóvenes, que a veces se dirigen a un hermano mucho mayor, que a veces hasta le dobla la edad a él, y se dirigen a él como si fuera de su edad, y le dice: oye, le dice, sin necesidad de cargos ni nada, simplemente creyentes. Por el hecho de ser mayor ya en edad, ya merece respeto, pues. Y entonces un creyente joven no puede estar. Bueno, a veces también es verdad que hay personas mayores que no se hacen respetar también, ¿no? Son demasiado juguetones, son demasiado chistosos. Los chistosos están allá en radioprogramas. Vaya para allá.
Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces tengo que tener yo la cara como si estuviera chupando un limón. Tampoco, pues. La Biblia habla de que hay que ser serios, prudentes. Eso no quiere decir que tiene que andar con la cara lleno de bilis. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no estoy hablando de esa gracia, de esa personalidad que a veces es la persona así, alegre, ¿no? Estoy hablando del otro extremo. Yo he escuchado, y es irreproducible aquí, no lo puedo reproducir, chistes de obreros que hacen como sobremesa. Recuerdo un obrero, ya era ministro, y contó una broma, hermano, increíble. No puedo reproducirlo, pero usando el nombre del Señor Jesús y el nombre de uno de los discípulos, Judas. No puedo reproducir eso. Pero Dios mío, cuando yo lo escuché, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Dije. Prácticamente era una lisura que le decía Cristo a Judas. Era una lisura usando su nombre. Ya usted me entiende. Y eso es una blasfemia, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Para mí es una blasfemia y habla de una vida descuidada. Ese obrero después terminó también, gracias a Dios que Dios es misericordioso, pero terminó casi le da un derrame y una parálisis completa, hermano. Y uno puede decir, ¿qué clase de creyentes, qué clase de ministro? La Biblia, porque está socavando y un mandamiento, dice la Biblia, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Jurar por Dios, usar el nombre de Dios como muletilla. ¿Cuántos llamados creyentes hay que usan como muletilla eso para que le den un trabajo, para que le abran puertas? No, usted no tiene que usar el nombre de Dios para ninguna de esas cosas. Seguimos aquí. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Aquí hay enseñanzas lindísimas y tremendas. Con pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Ve? ¿A qué se refiere con las viudas que en verdad lo son? Ya les estoy diciendo. Una viuda, aleluya, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Cristo, era una persona desprovista de todo tipo de socorro. Prácticamente no tenía nadie en la tierra que le socorriera y le ayudara. Por eso es que dice, las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué cosa es bueno y agradable delante de Dios? ¿Qué? A ser piadosos para con su familia primeramente. Entonces, primero aprendan a ser piadosos con su familia. Primero aprendan a ser piadosos con sus madres, a socorrerles las necesidades que tengan, a alcanzarles algo. Quizá usted no gana mucho, pues de lo poco que usted gane, algo. Que Dios vea su interés, su preocupación, porque eso es agradable delante de Dios, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es lo que Pablo dice, que hay que nosotros conocer la perfecta buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quiere conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Aquí está. Empiece por allí, pues. Empiece a socorrer su familia, empiece a socorrer a sus padres. Empiece en su familia.
Hay personas que socorren a todo el mundo y a la familia no la socorren. No hay ni un amén ahora, yo, gloria a Dios. No se me haga el dormido, la dormida ahora. Pero aquí le está mostrando el Señor cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En la medida que Dios te bendice, en esa medida, quizá no tienes riqueza, quizá no tienes opulencia, quizá no tienes la abundancia, pero en esa medida, pues, algo socorre, ayuda, y Dios te va a bendecir, amado hermano. Porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es? A ver si me lo citan ustedes. Ay, sí lo conocen. ¿Por qué dice el primer mandamiento si es el quinto? Es el primer mandamiento en cuanto a las relaciones personales con las personas. Porque el decálogo o los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. Una tabla habla de nuestras responsabilidades y nuestra relación con Dios. Ahí están los primeros 4 mandamientos, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te harás imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en la tierra, no te postrarás. Guarda el día de reposo. Todo eso concierne a nuestra relación con Dios. Pero entonces comienza la segunda tabla. Cuando a Cristo lo interrogan y le dicen los religiosos, ¿cuál es el primer mandamiento, el grande? ¿Cuál es el primer mandamiento, el más grande? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo dice, en esos 2 mandamientos se resume toda la ley. Claro, la primera tabla se resume a amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda tabla, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su prójimo no va a querer quitarle la mujer, no cometerás adulterio. El que ama a su prójimo no va a querer matarlo, no matarás. El que ama a su prójimo no levantará falso testimonio contra su prójimo, lo ama. El que ama a su prójimo no le codiciará nada de lo que tiene, ni la vaca, ni el caballo, ni la mujer, ni los bienes, nada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el primer mandamiento con promesa, ¿por qué? Porque regula la más temprana de las relaciones y las más cercanas que tiene el hombre, que es con sus padres. Y es un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces mire cómo Dios muestra cuál es su agradable voluntad. Verso 5. Están leyendo, ¿no? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Pero mire la frase que viene después. Porque entonces dirá, entonces que, pero hay bastantes viudas. Tenemos que acoger a toda la viuda de Villa Salvador. ¿Qué dicen ustedes? No, mire lo que dice. La que verdad es viuda ya quedó sola, pero espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones algunos días. Ah, no, ¿qué dice? Ay. Eso nos lleva a Lucas. Mire, vaya a Lucas, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 2, versículo 25, para poder entender el pasaje. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, Simeón, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36. Estaba también allí, ¿dónde? En el templo. Estaba también allí. ¿No dice que el Espíritu Santo lo movió a Simeón al templo? ¿Lo dice o no lo dice? El Espíritu Santo no va a mover a nadie, no lo va a llevar a nadie, ni física ni virtualmente, a la discoteca. Hay músicas que se tocan en algunos lugares que la mente te la lleva a la discoteca, al salsódromo. Ahí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no va a llevar a nadie, repito, ni física ni virtualmente o mentalmente, a nadie lo va a mover a llevarlo a la discoteca, ni siquiera recuerdos, esos recuerdos de la vida vieja pasada, de adulterios y borracheras, todas esas cosas. Eso es o de la carne o del diablo, porque la carne quiere, a veces vienen recuerdos de la carne. La carne quiere gozarse y satisfacerse, aunque ya no lo puede hacer, pero aunque sea con la mente, morbosamente. Eso es lo que la Biblia habla de, que los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. Entonces dice que estaba allí también. ¿Dónde? En el templo. Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía ¿cuánto? Era viuda hacía 84 años. O sea, 84 años de viuda, 7 años de casada. Ahí son 91 años. ¿A qué edad se habrá casado? Que se haya casado 15 ya, pues. Porque se casaban jovencitas también, ¿no? Entonces, por lo menos tenía más de 100 años. ¿Pero qué dice de esta anciana? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Cómo? Con ayunos y oraciones. Y era una anciana de más de 100 años. Alguno dirá, pero es que ya un anciano no tiene nada que hacer. Pero dice que 84 años que había enviudado. 84 años había enviudado, y dice que esos 84 años no se apartaba. Entonces, volvemos a 1 de Timoteo. Porque esto es algo que también está estipulado y que hay que practicarlo, hermano. Yo he visto muchísimas viudas que han enviudado en el servicio a Dios y que sus esposos eran ministros y murieron en el servicio a Dios, una enfermedad o lo que sea. Es triste, porque habiendo normas bíblicas y no se practica, hermano. ¿Qué es lo que me dijo también un obrero que me llamó el otro anteayer y me llamó? Estoy decepcionado, me dijo. Así me dijo, estoy decepcionado porque
Oigo una cosa, pero se hace otra cosa. Se está como en el tiempo de los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan. Lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme ellos hacen, porque dicen y no hacen. Acá yo no quiero caer en eso, amados hermanos. Estamos en un nuevo amanecer, amados hermanos, y no quiero, con la ayuda de Dios y ustedes también, no queremos caer en eso. Vamos a hacer lo que la Biblia dice. O hacemos lo que la Biblia dice, o cerramos la Biblia y entonces hacemos cualquier cosa. Y practicamos cualquier cosa. Lo que a mí y a usted se nos ocurra. ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos? Dígame, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a practicar lo que dice la Biblia, sí o no, amados? Entonces, mire, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, pero espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día, o sea, en la iglesia, va sirviendo, está sirviendo a Dios y en viuda, pero es diligente. Ahora, también hay un límite de edad también, ¿eh? Vamos a leer más. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. La viuda de 60 para arriba, no menor de 60, dice. Que haya sido esposa de un solo marido. No a cualquiera tampoco. O sea, no es cualquiera, cualquier viuda, no. Ya estamos diciendo que espera en Dios, que es diligente en súplicas y oraciones noche y día, que se entrega al ayuno, a la oración noche y día, que es diligente, que espera en Dios, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ay, pastor, pero es demasiadas exigencias. La iglesia se va a hacer cargo de esa viuda hasta el día de su muerte. Pero tiene que reunir estos requisitos, pues. Por si acaso esto no lo inventé yo. Ya se quedaron callados ya, gloria a Dios. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Dios mío. Ese Pablo era fuerte, ¿no? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
Amén. Aleluya. Volvemos a Hechos, ya que estamos hablando de los colaboradores, ¿no? Entonces, esto les digo para que entendamos qué fue lo que originó la discusión o los problemas en esa iglesia naciente. Mire, era la iglesia que estaba naciendo y tuvieron sus dificultades. Nosotros no vamos a tener problemas aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a tener problemitas aquí, sí o no, amado hermano? Vaya que algunos no creen que haya problemas. Sí van a haber problemas aquí. Van a haber situaciones. El problema no es que hayan problemas. El problema es si no hay Espíritu Santo. Porque con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra tenemos que resolver nuestros problemas, amado hermano. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿De cuál fue el problema? Como la iglesia atendía a las viudas, entonces comenzaron a atender y les daban la comida, comenzaron a hacer acepción o discriminación y comenzaban a atender primero y mejor a las viudas de los hebreos. Habían viudas griegas y entonces las comenzaban a dejar a un lado y eso generó una situación allí. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Atender a las viudas, servir a las mesas. Que para servir, para atender las mesas, era necesario lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Sí. ¿Cuánto más entonces para administrar una iglesia? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Levante sus manos y alabe a Dios, amado hermano. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la labor del ministro, el buen ministro, el obrero fiel, el buen obrero. Tiene que persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuando le habla de un obrero, que aquel que es llamado, aquel que es enrolado en el ministerio, no se embaraza en los negocios de la vida. Ese era uno de los puntos que yo reclamaba insistentemente, y que ya caía cargoso, pues ya. Pero yo reclamaba insistentemente. Y yo decía, no puede ser que hayan pastores empresarios. No puede ser que haya pastores que dediquen un montón de tiempo a sus negocios. Porque eso dice la Biblia. Pastores empresarios con empresas. Bueno, si es exitoso en la empresa, que se dedique a su empresa, pues. Pero no puede ser que pastor y empresario y pastor, ese es su hobby. Ser pastor es hobby. Ok, simplemente para... ¿Para eso? El ministerio es una vocación. Es un llamamiento sacrosanto, divino. El que es llamado tiene que dedicarse tiempo full time, no part time. En Estados Unidos, la mayoría, no sé si todos, los obreros y pastores de todas las organizaciones, yo no estoy hablando de una organización, estoy hablando de todas las denominaciones de organizaciones, se dedican part time, es decir,
tiempo partido. Tienen sus negocios, tienen sus trabajos, todos, y después entonces de su trabajo se dedican al pastorado. Yo estoy en desacuerdo con eso. Pero no es que yo soy caprichoso. Es lo que la Biblia dice. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice, amado? ¿Lo ha leído? A ver, ¿cuántos lo han leído? Sinceramente que lo han leído. No lo han leído la mayoría. Léalo pues, hermano, léalo. Pablo se lo dice a Timoteo mismo. Que el que es llamado, el que es... Vamos a leerlo. Capítulo 2 de segunda de Timoteo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Ve? Hombres fieles, en quien se pueda confiar, en quien Dios pueda confiar y depositar nada menos que el ministerio de su palabra. Que eso no es cualquier cosa. Dios le encomienda a hombres fieles el ministerio de su palabra, el ministerio de la reconciliación. Mire, yo le digo, si para ser embajador de carrera, diplomáticos de carrera, no por de a dedo o cargo de confianza, simplemente no, de carrera. Para ser un embajador y hacer una buena labor tiene que ser de carrera. Es decir, que haya dedicado años de estudio y preparación para hacer una buena labor de un embajador, un diplomático. Y para ser un obrero, un ministro, tiene que ser fiel. Dios no le va a encomendar a nadie que no haya sido fiel, que haya estado en la iglesia, unos días en la iglesia, unos años en la iglesia, unos años en el mundo, unos años en la iglesia, un resbalón por aquí, unos años en la iglesia, fiel unos años y después con ataques. Porque ahora ya no le llaman al pecado pecado, ahora le llaman ataque, un ataque. Un ataque, un pequeño ataque de concupiscencia nada más, un pequeño ataque. Que si hubiera tenido oportunidad el hombre como lobo se la hubiera comido, un pequeño ataque. Pero ahora son ataques. Dios no le va a confiar, ni la iglesia tampoco debe hacerlo, a nadie que no haya sido fiel en toda su trayectoria como creyente. Que haya estado alternando, repito, el mundo, prostitutas, iglesia, y orando, ayunando. Ya pasaron los años, otra vez al mundo, a prostituirse, emborracharse, y de nuevo a la iglesia. Dios ni la iglesia debe de encomendarle. Puede ser creyente y en la iglesia se puede mantener como miembro y que se salve, pero para ser un ministro, un obrero fiel, aprobado, un buen obrero, un buen ministro tiene que ser fiel. ¿No dice Pablo en la anterior epístola que el obispo tiene que ser irreprensible? ¿Qué cosa significa eso? Y ese era otro punto mío también. La irreprensibilidad del obrero, ¿dónde empieza? A mí me decían algunos, empieza desde que es reconocido como obrero. Yo decía, manan, decía yo. Para mí la irreprensibilidad empieza desde el día que llega a la iglesia. Porque ha sido lavado, ha sido justificado, ha sido santificado. Y algo que ya fue santificado, consagrado a Dios, ¿cómo puede otra vez volver a la inmundicia? ¿Cómo puede otra vez volver a la inmundicia, al pecado? No, Señor. Podrá ser muy buen hermano, muy responsable, amén. Pero para encomendarle este trabajo tan delicado, tiene que ser hallado fiel. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles,
que sean idóneos para enseñar también a otros. La idoneidad también importante. Que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, es una evaluación, pues, amados hermanos. Esto no es cuestión de que me cayó bien. Ay, me cae bien, pues. Tengo una buena iglesia para ti porque me caes bien. ¿Qué es eso? Porque me llenas los bolsillos. Porque me traes sobres gordotes. Entonces tengo una buena iglesia para ti. Tranquilo, espera nomás. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Con papá. Tranquilo, pues, entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? La iglesia del Señor como mercachifles, mercaderes, negociando cargos, negociando puestos, negociando iglesias. ¿Qué es eso? ¿Un negocio? La iglesia es un mercado, entonces. No, la iglesia es el pueblo santo de Dios. Me caes bien, oye, me caes bien. Pero si no me caes bien, te marco. Quedaste marcado el resto de tus días mientras yo esté aquí. El resto de tus días. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Oh, sacabaya. Es una evaluación. Y se tiene que buscar con diligencia la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hoy ya no se dice, le ha parecido bien al Espíritu y también a nosotros. No, hoy se dice, nos parece bien y esperamos que le parezca bien al Espíritu Santo también. En el camino que Dios lo acomode. Dios mío, ¿qué es ese Dios mío? Ya que Dios lo acomode en el camino. Eso no dice la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. ¿Cuántos están de acuerdo con esto que estoy diciendo, amado hermano? Pero no es porque yo lo digo, lo dice la Biblia. La Biblia habla de la irreprensibilidad y habla de las cualidades. Miren, vamos 1 Timoteo capítulo 3. Requisito de los obispos, 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel. Es decir, digna de ser depositada nuestra confianza. Palabra fiel. Palabra digna de poder confiar en ella. Palabra que se debe confiar en ella. Palabra que podemos depositar todas nuestras esperanzas y nuestra vida entera en esta palabra. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien, el anhelo tiene que haber. Yo creo personalmente que un creyente que no tenga anhelos, no necesariamente obispado, anhelos. Los muertos no tienen anhelos. Es como decir un joven que anhele casarse. Buen deseo, pues. Pero no quiere casarse, no desea casarse. O sea, buena obra desea, quiere ser obispo, amén, buena obra desea. Pero ese pero es condicionante. Es decir, que lo que va a decir, y a la vez que enlaza a lo que ha dicho, lo que va a decir condiciona lo anterior que ha dicho. ¿Cuál? Y anhela obispado, buena obra desea. Pero, ahí entra la condición. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. O sea, tiene que tener aptitudes bíblicas, teológicas, es decir, que se haya preparado, pues, que estudie, que se prepare espiritualmente. Como hablábamos anoche, el buen obrero, el obrero fiel, el buen ministro, ¿de qué se alimenta?
¿De dónde estamos comiendo? ¿O comemos chatarra? Espiritualmente. ¿Cuál es la fuente de nuestra alimentación? La palabra de Dios tiene que ser la fuente. Apto para enseñar. Al menos debe conocer el ABC. Es decir, al menos debe conocer la doctrina, debe de manejarla, no tener vacíos, no tener lagunas doctrinales. En hebreo le dice el escritor a los hebreos, ¿no?, que después de tanto tiempo tenéis necesidad, dice, de lechecita y no de viandas. Y os habéis hecho tan tardos para oír que no podéis comer alimento sólido, sino leche, es decir, rudimentos. Los primeros rudimentos de la doctrina, que ya eso, hermanos, eso debe de manejarlo bien, al menos el obrero o el que aspira a obrero. Debe manejar bien la doctrina, por lo menos, pero tiene unos vacíos en la doctrina. No basta con el anhelo. Desea ser obispo. Bueno, muy bien, pero falta aquí hay vacío. Prepárate mejor entonces. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que entra a cualquier negocio, aunque sea medio turbio, se mete. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si no sabe gobernar su casa, los hijos, terrible, borracho, fumón, pandilleros, pendencieros, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo va a poder cuidar de la iglesia? No un neófito, es decir, no uno recién que está empezando, no un neófito. Neófito es una palabra compuesta. La palabra neo, nuevo, y fito, planta. Cuando dice no un neófito, en otras palabras, no un creyente recién plantado, que lleva 1 año, 2 años reciencito, pero anhela, no, pero es que tiene unos anhelos tremendos, y pues, pero todavía no ha dado pruebas de madurez. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Espere un poquito. Espere un poquito. No, con el pastor Augusto yo no llego a ningún sitio. Así era lo que decían un montón. Gloria a Dios. Bueno, en primer lugar, yo no soy el que entrego ministerios a nadie. Nunca lo he hecho, ni lo haré tampoco, porque no me pertenecen a mí. Yo no reparto, no es una repartija de ministerios. El que da el ministerio es el Espíritu Santo de Dios. Ahí tienes que estar bien clarito, ¿eh? El que da el ministerio, no dice Efesios 4 que Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Él dio dones. No está hablando de los dones del Espíritu, 1 Corintios 12. Está hablando de los ministerios. Cristo es el que da los ministerios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones que habla allí en Efesios. El que da el ministerio, el que da los dones es Jesucristo. Dicen amén, amado hermano. No puede ser un neófito. Es decir, no puede ser uno recién plantadito, pero es que viene con un fuego tremendo. Déjalo allí pues, déjalo que madure. No es que ya el fuego ahí mismo, no, hermano. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera.
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí mismo en el 15, aquí venían y me tocaban en la puerta. Aquí en el 15, estoy hablándole hace más de 10 años. Me tocaban en la puerta y me decían, fulano de tal, que era hasta un diácono, fulano de tal, me debe tanto, gente impía. Y después venía otro, impío, inconversos, y me decía, fulano de tal, me debe también tanto y tanto. Y yo tuve que decirle, no puede seguir siendo diácono. No puede, pues. Porque los requisitos, usted lo lee después lo que sigue, los requisitos para diáconos son también semejantes, similares. Son similares. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, hijo Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, ninguno que es llamado, se enreda, se embaraza en los negocios de la vida, es decir, en los negocios seculares, ¿no? Para Pablo el ministerio, la carrera, era también la labor de un soldado. Era la labor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive. Y como el soldado, que no es soldado a sus propias expensas. Dice, el soldado, nadie es soldado a sus propias expensas. Cuando alguien, el Estado lo toma como soldado, el Estado se encarga de ese soldado y lo viste desde la cabeza hasta los pies. Le da las municiones, le da todo. El Estado, y le da todo y le provee todo. Si se enferma lo cura, si se muere lo entierra, le da todo para que sirva a la patria a tiempo completo. Pues así es el ministerio, dice, así es el pastorado, así es la obra. El que Dios toma lo absorbe a tiempo completo. Por eso que yo decía, no puede ser que hayan obreros, que hayan pastores y que estén trabajando part-time y dedicándose a sus empresas, y dedicándose al hobby de la iglesia. No puede ser. Queremos volver a lo que enseña la Biblia, hermano. Yo sé que de aquí van a tener que levantarse obreros, pero tienen que levantarse obreros bíblicos. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Obreros bíblicos, ¿verdad? Que den prueba de fidelidad, de amor a Dios, de amor a las almas, de entrega. Póngase de pie, por favor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en sus... Cante conmigo. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción
cuán grande es Él, cuán grande es. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por este nuevo amanecer que Dios nos está dando, este nuevo florecer en el corazón de muchos creyentes. Entréguese a Dios. Si ha estado haciendo las cosas no correctamente, si hemos estado haciendo las cosas no correctamente, pues empecemos. Hermano, hermana, empecemos. Que estamos a tiempo. Estás a tiempo. Mientras hay vida, hay oportunidad. Levante sus manos. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida. Toca el alma, toca la mente, el corazón, toca las fibras de las emociones, toca todo nuestro ser, Espíritu de Dios. Haz la obra que el hombre no puede hacer, que los hombres no podemos hacer, la obra del Espíritu de Dios. Oh, mi alma alaba tu nombre. Mi alma alaba tu nombre. Alábale con toda tu alma, hermano, hermana. Adora a Dios. Adoremos a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Dije que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré.